Hola chicos, chicas, ¿cómo estáis? En este vídeo vamos a hablar de la final de Montecarlo, de Sinner y esa polémica con ese bote en el partido contra Tsitsipas. Vamos a hablar de Djokovic, de por qué le pitan a Djokovic en todos los torneos donde va, de Carlito y si se lesiona mucho o no, de Nadal, a ver si juega el Godó. Pero antes os presento mi libro titulado Aún es martes, te queda mierda hasta que te hartes, donde os explico cómo afrontar la semana con optimismo e ilusión. Empezamos. Pues chicos, estamos en el Centro Deportivo Cortijo Alto, donde hay 4 pistas de tenis, 4 pistas de pádel y hay un Alien Box de unos 250 metros cuadrados donde se hace entrenamiento alternativo y este club lo lleva mi amigo Julio Ripoll y su familia junto con un gran equipo de monitores, ¿no? Julio Ripoll tiene muy conocido en Málaga, en Andalucía. Ha estado trabajando con muy buenos jugadores en grandes clubes como el Club de Tenis El Candado y bueno, en el enlace del vídeo podéis ver todas sus redes sociales, la web, toda la información y nada, estáis aquí invitados a venir cuando queráis, echar unas clases que hay muy buenos profesionales aquí, ¿vale? Así que nos metemos de lleno en el torneo con la final Tsitsipas-Ruud, que yo he titulado El Renacido. El Renacido Tsitsipas, ¿por qué? Porque como todos sabéis, Tsitsipas, casualidades o no, desde que se supo su relación con Paula Badosa, pues la verdad es que no levantaba cabeza. Y en este torneo de Montecarlo ha renacido. ¿Por qué? Yo os voy a dar unas claves de por qué. Montecarlo casi siempre se le ha dado bien a Tsitsipas y sobre todo ahora la tierra, en el que él está un poco más cómodo para jugar, sobre todo para colocarse con el revés, tiene más tiempo para colocarse en el revés, poderlo sacar hacia adelante, poder listar, tirar con peso, poderse cubrir el revés y escorarse de derecha mucho mejor. También tiene una derecha muy buena abierta hacia la derecha del contrario, el saque con kick también muy bueno. Entonces yo creo que la tierra se adapta muy bien a las cualidades de Tsitsipas y se ha demostrado en este torneo. Así que bueno, a ver si esto ha sido algo esporádico o a Tsitsipas hay que tenerlo en cuenta en esta temporada de tierra, que yo creo que es lo segundo. Ha vuelto al top 10 porque es jugador para estar en el top 10, o sea que esperemos que haga muy buena temporada de tierra. En cuanto a Ruud, Ruud ha hecho un gran torneo, ya sabemos que en tierra es muy bueno, se ha cargado a Djokovic en semifinales, pero es que no sé qué le pasa en las finales, que como se suele decir en Argentina, es un pecho frío. Ha pegado una pechofriada siempre en todas las finales. Ha perdido, creo que son tres Masters 1000 en la final y ha perdido 2 Grand Slam, una con Nadal en Roland Garros y un US Open que lo perdió con Carlito. Creo que ha perdido 5 o 6 finales y bueno, a ver si a la próxima va la vencida. En tierra hay que tener en cuenta a Ruud siempre. Antes de hablar de Sinner y toda esa polémica y Djokovic también, quería hacer un inciso con nuestro compañero Davidovich, malagueño, que lleva una racha un poco mala de resultados, siempre perdiendo en primera, segunda ronda.
hay asuntos por ahí personales que seguramente le podrían afectar y no es precisamente lo de su boda con su mujer. Hay otras cosas, pero yo quería darle paso a nuestro amigo Rudy a ver qué piensa de Davidovich, si necesita un cambio de entrenador, un cambio de equipo. No sé, ve qué nos cuenta Rudy. Hola, Josem. Hola a todos. Davidovich lleva muy mala racha desde hace mucho tiempo. ¿Debería cambiar de entrenador? Yo creo que sí. Davidovich tiene mi teléfono. Puede llamarme cuando quiera. Con mi método, haría de Davidovich un top 10. ¿Cómo? Muy fácil. Lo primero que haría al verle sería: hola Davidovich, ¿cómo estás? ¡50 flexiones! ¡Para que espabilen! Lo segundo que haría sería llevarle a la peluquería, a cortarle la coleta. ¡Coleta fuera! Lo tercero que haría sería emparejarle los calcetines. ¿Qué es eso de uno de cada color? No. ¿Qué tontería es esta? Los dos del mismo color. Y al llegar al entrenamiento, le diría: venga Davidovich, a correr 5 kilómetros. Y con mi método de entrenamiento en pista, físico, nutrición, yo haría de Davidovich un top 10 en muy pocos meses. No tengo ninguna duda. Así que Davidovich, estoy a tu completa disposición. José Pachequen, un saludo. Chao. Muchas gracias, Rudy, como siempre. Yo no sé qué carajo haces con la raqueta metida en el piso de tu casa, pero bueno, como siempre das en el clavo en algunas cositas, Rudy. Muchas gracias y contamos contigo para otra ocasión. Vamos con Djokovic. Vamos a ver. Djokovic no ha hecho un buen torneo. Vale, tenía una motivación aquí, que era que si ganaba el tercer torneo aquí en Monte Carlo, todos los Master 1000 lo habría ganado mínimo 3 veces. ¿Vale? Los otros 8 Master 1000 lo ha ganado 3 veces y Monte Carlo solo 2. Entonces, si lo ganaba, pues ganaba todos los Master 1000 al menos 3 veces, ¿no? Tenía esa motivación. Fuera Carlitos, que iba por su parte del cuadro, que no pudo competir por lesión, y fuera Sinner, que ahora lo comentamos, pues se le abría bastante el cuadro. Y yo pensaba, digo, a Djokovic no le va a temblar el pulso, va a estar más motivado que nunca y a esto no se le puede escapar. Pero ha jugado bastante irregular durante todo el torneo. Lo que pasa es que Djokovic jugando irregular todavía le vale para ganar a la mayoría de jugadores. ¿Qué le pasó en las semifinales? Pues que Ruud jugó bastante bien y Djokovic haciendo muchos fallos. Jugó el primer set muy mal, el segundo vimos al verdadero Djokovic y en el tercero volvió a bajar el nivel y a mitad del set, cuando se había perdido, pues subió otra vez el nivel, pero ya era demasiado tarde, ¿no? Le decimos, no le ha dado para ganar el torneo. Su principal objetivo es Roland Garros y sobre todo los Juegos Olímpicos. Y bueno, aquí ha venido, yo creo, más bien a probarse y a rodarse, ¿no? Hay una polémica ahí
en el partido contra Musetti, que pudo perder, iba si no recuerdo mal 4-2, o no, 4-3 de Musetti, con saque de Musetti, iba tranquilamente ganando 40-15 y Djokovic protestó una bola que él tenía razón, que se había ido mala, pero esa bola la protestó 2 puntos después. O sea, esa bola era en el 30-0, se jugó el 30-15, luego el 40-15 y protestó esa bola al árbitro, que sí, el árbitro le dio la razón, que esa bola se fue fuera, pero no tiene sentido protestar una bola 2 puntos después. Entonces el público le pitó, tal y cual, bueno, Djokovic hizo su show, el típico de estos de como de director de orquesta, ¿no? Venga a pitarme más, tal y cual, en fin, el punto, su show, ¿no? Y eso desconcentró a Musetti, que al final perdió ese juego, empató a 4 y Djokovic cambió la tendencia, subió su nivel y Musetti se desconcentró y no supo volver al nivel con el que estaba jugando, ¿no? La gente decía, no, le pita porque el público es de Federer, o sea, fan de Nadal y de Federer. Y no es por eso, porque a Djokovic le llevan pitando de 2007 en todos los torneos, son por sus actitudes en pista, no porque no es que queremos que pierda, porque Nadal no, porque si no le gritarían Roger, Nadal, y le pitan por sus actitudes. Así que son cosas que siempre ha hecho Djokovic desde que empezó, si os acordáis, con esas llamadas al fisio, cada 2x3, en fin, luego que si las lentillas, que si tal. Bueno, siempre buscando cosas externas para cambiar la tendencia y que le ha funcionado porque a los rivales le afecta, ¿no? Entonces, básicamente, que sepáis que le pitan por eso. Que no deberían pitar al mejor de la historia. Es que yo creo que a todas las personas tenísticamente admiran a Djokovic. O sea, es que yo creo que en eso no hay discusión. Lo que no les gustan son las actitudes. Y se ha pitado hasta a Federer rompiendo raquetas. A Federer. O sea así que los fans de Djokovic no inventéis cosas. Vamos a comentar la polémica de Sinner, porque tenía el partido ganado contra Tsitsipas. A ver, iban 3-1 en el tercer set de Sinner, 0-40, 3 bolas de break para el 4-1 de Sinner, y luego saque de Sinner. Hace supuestamente una doble falta Tsitsipas, porque la bola se fue un palmo, no la canta el juez de línea, no la canta el juez de silla, y no se da cuenta Sinner de parar el punto sabiendo que la bola había sido fuera. ¿Qué es lo que pasó? Que Sinner pierde el punto, se descentra porque está pensando en ese bote de la bola, le protesta mínimamente a la juez de silla y gana el juego Tsitsipas. En el juego que saca Sinner tiene una molestia en un punto en la pierna, no sé si en el cuádriceps o en la parte posterior del cuádriceps, y se engarrota y empieza a calambrarse. Puede que sea producto de los nervios, de la situación, oye, que tenía el partido ganado y ahora se me ha complicado, tal. El caso es que perdió el partido. No se podía mover ya prácticamente Sinner y Tsitsipas lo reconoció, que ese fue un momento clave en el partido para poder remontar. Fíjate si fue clave que ese punto le permitió ganar al final el torneo. Son cosas que en tierra, por un palmo y que se ve marcado el bote, son errores graves, ¿vale? Tanto de los jueces como de Sinner, que ahí ha pecado un poco de inocente, ¿no? Y a Sinner también quería comentar, a Sinner como a Carlito,
no saben jugar estando lesionados. Y es una cosa que tienen que aprender a jugar. Tienen que acortar los puntos, no pueden jugar como si jugaran al 100%. Tienen que hacer más dejadas, tienen que jugarse las bolas a los primeros golpes, no ponerse a pelota de fondo de pista porque lo que hace es cargarte más. No saben jugar de otra manera, no saben jugar lesionados y tienen que aprender a jugar de esta manera porque no es la primera vez que les va a pasar, no es la primera vez que le ha pasado ni va a ser la última que le va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí el tema de Montecarlo y ahora vamos a hablar un poquito de Carlitos, sobre por qué tiene tantas lesiones y sobre Nadal. A ver si juega el Godó o no y vamos a comentar cositas. Carlitos, ¿por qué se lesiona tanto? Mucha gente lo compara con Nadal, que si también se lesionaba mucho y tal y cual. A ver, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿vale? Porque Nadal solamente en el 2003 tuvo una lesión de hombro, que fue muscular, pero todo lo demás, hasta 2014, ha venido repercutido por su lesión en el pie, ¿no? Lo que tiene Carlito son lesiones musculares. ¿Por qué Carlito tiene lesiones musculares? Pues yo creo que por acumulación de partidos y tiene mucho que ver esa presión que ha habido tanto de los medios como del mundo del tenis, en el que esa presión Carlito no la ha sabido gestionar y eso repercute también en el cuerpo, ¿no? Como decimos, ¿qué es lo que podía haber hecho Carlito? Porque claro, gente tan joven todavía no tiene el cuerpo totalmente formado. Todavía tiene que formarse Carlitos en esa musculatura. Lo que tiene que hacer es seleccionar un poquito mejor su calendario y aparte también, bueno, aparte de trabajar sobre todo su físico y tal, gestionar muy bien la mentalidad. Él ha estado comentando que ha estado con una psicóloga y que sigue trabajando con una psicóloga y eso es un gran punto a su favor y eso le va a mejorar a gestionar toda esa presión que él ha tenido, aparte de la que se ha metido él mismo, porque en ruedas de prensa y en declaraciones, entrevistas, tal, siempre ha tirado por todo lo alto, que a Carlitos le gusta siempre tirar por todo lo alto, pero debería haber sido un poco más humilde y ha pecado ahí de demasiada ambición, ¿no? Diciendo cosas como que luchando por el número 1, que se lo quiere quitar a Djokovic, que quiere ganar más de 24 Grand Slam de Djokovic. Ha ganado 2 Grand Slam, todavía no tiene más Grand Slam ni que Wawrinka ni que Murray, por ejemplo, que tienen 3. O sea, tiene que ir paso a paso. ¿Que le gusta soñar a lo grande? Sí, pues como a todos. Pero los objetivos se marcan a corto plazo y una vez que ese objetivo se ha alcanzado, pues seguir al siguiente, ¿no? Y yo creo que Carlito a partir de aquí va a mejorar bastante esa mentalidad y ese físico, y esto es una racha que él tiene y la va a superar seguro. Hace bien en no competir en el Conde de Godó, que aunque defiende 500 puntos, hace bien en no ir y si no está totalmente recuperado, porque lo que tiene son molestias, no tiene lesión en el antebrazo, sino que tiene son molestias que si se carga de partido puede ir a peor. Si en Madrid no está bien tampoco lo jugaría, aunque defienda los 1000 puntos. El objetivo es Roland Garros y los Juegos Olímpicos. Ya está, llegar a tope a Roma para jugar el torneo de Roma y prepararse para Roland Garros y los Juegos Olímpicos, ¿no? Nadal ilusiona en el Conde de Godó, ha estado entrenando. Yo he dicho en anteriores vídeos que yo creía que no iba a jugar ni el Conde de Godó ni Madrid,
porque si en una semana, que es lo que ha durado Montecarlo, no está para jugar, pues en una semana dudo que pueda estarlo, ¿no? Cuando él dice que su cuerpo no le permite competir. Entonces, ahora parece ser que está bien, se ha probado con diferentes jugadores que han perdido en Montecarlo y que han viajado al Godó, como Davidovich, como Rublev, en el que se ha filtrado que ha jugado un set con Rublev y le ha ganado 6-1, en el que se ha podido ver cómo Nadal ha cambiado un poco, como os digo, el movimiento del saque, que no se estira tanto a la hora de buscar la bola arriba, sino que es un poco más corto, más de brazo, para no forzar la parte abdominal. Y bueno, está Nadal, hasta con 37 años, está en constante evolución. Hoy lunes, que es cuando estamos haciendo el vídeo, va a hacer una rueda de prensa, el que va a decir si va a jugar o no. Si hace una rueda de prensa, yo creo que va a jugar. Si no, pues haría un comunicado como el que hizo en Montecarlo y dirá, pues no puedo jugar al final porque no me encuentro todavía bien, tal. Yo creo que va a jugar. El primer partido lo juega con un joven italiano que tiene poco ranking, que es una buena piedra de toque para empezar a jugar. Y luego en segunda ronda jugaría, si ganara ese partido, jugaría con Alex de Minaur, que ya es un rival bastante bueno para saber en qué nivel está Nadal. Así que muchas ganas de ver jugar a ese torneo, de verle jugar a Nadal, a ver cómo está. Y lo contaremos, chicos. Así que nada, muchas gracias a Julio Ripoll y a su familia por abrirnos las puertas de aquí del Centro Deportivo Cortijo Alto. Y ya sabéis, enlaces, toda la información en la descripción del vídeo. Un abrazo, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.